Medidas de la fase 1. Bueno, gente, tal y como os comenté ayer en el vídeo de qué comunidades estaban afectadas sobre la fase 1, hoy se han publicado las medidas de esta fase más en detalle, así que juntos vamos a ver de qué va esto. Para tratarlas voy a intentar organizarla en una serie de preguntas que también muchos me habéis preguntado para ver qué se puede y qué no se puede hacer. A la primera pregunta, ¿por dónde me puedo mover? El gobierno ha establecido diferentes unidades territoriales, en su mayoría son provincias, pero también hay islas o regiones, como os comenté en el vídeo de ayer. Pues bien, en todas esas regiones está permitido el libre movimiento de los ciudadanos para hacer las actividades que están permitidas, como son reuniones sociales con familiares y amigos, la actividad comercial o la práctica de deporte en las instalaciones abiertas. Es decir, un ciudadano puede ir a comprar a 20, 30 o 40 kilómetros de su casa o a ver a unos familiares o amigos. Vamos, que nos podemos mover, pero dentro de nuestra región y con ciertos motivos, como por ejemplo los que ya teníamos antes, más hacer deporte al aire libre, reuniones familiares y sociales, etc. A la pregunta de ¿puedo desplazarme a otra provincia u otra región en la fase 1? La respuesta es no. A la pregunta de ¿puedo juntarme con familiares u otros amigos? Y si es así, pues ¿cómo podemos hacerlo? La respuesta es sí. Vuelve el contacto social, pero con límites. Están permitidas las reuniones en grupo de hasta 10 personas, tanto en domicilios como en las mesas de las terrazas de los bares. No se pueden juntar, por ejemplo, dos familias que juntas sumen 14 personas, aunque tan solo sean dos unidades familiares. El máximo siempre es 10 personas. Por lo tanto, sí podéis, pero con 10 personas como máximo. ¿Puedo ir a mi segunda residencia? Aunque el gobierno había dicho en un primer momento que no, finalmente ha rectificado y permitirá el uso de las segundas residencias en la fase 1, siempre y cuando éstas se encuentren situadas en la misma provincia que el domicilio actual. Provincia o región, para que nos entendamos. Por tanto, quienes quieran desplazarse a la casa del pueblo, la playa o la montaña tendrán vía libre. El cambio de criterio pone fin a la aparente contradicción que se daba en un primer momento acerca de poder ir a dormir a un hotel en la provincia y no a la segunda residencia. Es que esto es lógico. Cabe recordar que el gobierno, como dice este documento, en primera instancia dejaba abrir con 1/3 máximo de aforo a los hoteles, que me parece perfecto, pero hombre, que yo pueda ir a un hotel y que yo no pueda ir a mi segunda casa, ¿qué me estás contando? Y os preguntaréis, ¿y por qué ha sucedido eso? Muy simple, porque el sector de los hoteles tiene un peso importante en este país y habrá presionado al gobierno. Y el gobierno se habrá olvidado de la gente que tiene una segunda residencia, porque no es un lobby o una organización organizada, valga la redundancia. Seguimos. ¿Cambian los horarios para dar paseos y las franjas horarias en general? La respuesta es sí y no. Es decir, las franjas horarias van a depender de la comunidad autónoma, así que yo aquí no os puedo dar mucha más información, simplemente buscar por internet en vuestra comunidad autónoma o región qué tipo de franja horaria vais a tener, porque como me tenga que poner a enumerar las diferentes franjas horarias de cada comunidad, me muero. Pero básicamente que puede haber cambios, y siguen las franjas horarias, por supuesto. A la pregunta de cómo tengo o puedo trabajar a partir de este momento, es decir, ¿ya puedo ir a trabajar a mi sitio físico si, por ejemplo, como yo eres un informático, puedes ir ya a la oficina o sigues trabajando desde casa? Básicamente lo que nos está diciendo el gobierno es lo mismo que en la fase anterior. Es decir, los que puedan teletrabajar, como por ejemplo en mi caso, seguís teletrabajando. Los que tengan que ir al trabajo, pues medidas de seguridad, como por ejemplo guantes, mascarillas, jabón, distancia de seguridad, etc. Es decir, como antes. ¿Qué comercios reabren en esta fase? Los comercios minoristas y establecimientos de actividades de servicios profesionales que tengan menos de 400 metros cuadrados de superficie. La excepción son todos aquellos que, pese a cumplir este requisito, están ubicados dentro de centros comerciales. Si no tienen un acceso independiente desde la calle, no podrán abrir. Esto está hecho para que los centros comerciales como tal no puedan abrir. ¿Por qué? Porque se presupone que en los centros comerciales se pueda acumular un gran número de gente. ¿Y qué medidas tienen que tomar este tipo de establecimientos que sí que cumplen con las normas que os acabo de comentar? Pues básicamente que tiene que haber una distancia social, que no sé por qué se llama así, pero bueno. Este gobierno siempre quiere ponerla todo la coletilla social. Pero bueno, distancia de 2 metros entre clientes tiene que estar garantizado y un aforo máximo del 30%. Y diréis, vale Javi, ¿qué pasa si es un local muy pequeño y no puede haber una distancia de 2 metros? Pues solo puede estar una persona a la vez en ese local. Siguiente pregunta que es muy interesante. ¿Puedo ir a un comercio o un bar que esté a más de 1 kilómetro de mi casa y fuera del municipio? La respuesta es sí. Por fin vamos a poder ir a los bares, aunque a las terrazas y con limitaciones, pero algo es algo. Las unidades territoriales, provincias, islas o zonas sanitarias que se encuentren en fase 1 tienen permitida la libertad de circulación de sus residentes por toda su extensión.
Eso sí, no podrán hacerlo las personas con síntomas ni las personas vulnerables si su condición clínica no se lo aconseja. Vamos, que si eres una persona sana y joven como yo, puedes ir a los bares. Pero, ¿en qué condiciones abren los bares, restaurantes y demás? Vamos a verlo. Básicamente tiene que estar al aire libre y el gobierno en las últimas horas ha decidido cambiarlo. Originalmente iba a ser un aforo máximo del 30%, la ha subido al 50%, probablemente por presiones internas. Pero hay que garantizar la distancia de seguridad. Es decir, en una mesa o conjunto de mesas puede haber un máximo de 10 personas, pero este es el límite para las reuniones sociales. Se consideran terrazas al aire libre, porque esto es muy importante, todo espacio no cubierto o todo espacio que, estando cubierto, esté rodeado lateralmente por un máximo de 2 paredes, muros o paramentos. No sé lo que es un paramento. Si lo sabes, déjamelo en los comentarios. Y ahora, un par de datos interesantes sobre los bares. ¿Qué va a cambiar? Porque ¿qué va a cambiar aparte de esto en los bares? Se evitará el uso de cartas de uso común y se primará el uso de dispositivos electrónicos propios como pizarras, carteles u otros medios similares. Y yo me pregunto, ¿quién juega a las cartas en un bar? La gente mayor. La gente mayor yo no la veo jugando a las cartas con un móvil o con dispositivos electrónicos. Y los bares ahora mismo no están para gastar, entonces esto me parece un poco absurdo. Después de su uso se limpiarán y desinfectarán. Si el cliente no compra la prenda probada en un establecimiento de ropa, el establecimiento tiene que volver a higienizarla antes de volverla a poner a la venta. Es decir, que una de dos, o la ropa se va a encarecer la hostia o va a haber muchas empresas que directamente aún no van a abrir. Hablo de empresas de ropa. ¿Por qué? Porque si tú por cada pantalón, cada camiseta que vayas a una tienda y te pruebes, vas a tener que ponerte a desinfectarla, telita marinera. Además que cuando tú echas desinfectante, luego eso huele, te lo vas a probar y vas a oler a lejía. Así que, dos cosas hasta aquí. Primero, muchos bares y restaurantes directamente no van a abrir porque no les sale rentable abrir con un 50% de aforo máximo en las terrazas, ojito, en las terrazas, y muchas tiendas y comercios tampoco van a abrir, uno, porque todavía no es rentable, y dos, en las de ropa, pues porque como se tenga que poner a desinfectar todo, no termina. ¿Qué actividades comerciales siguen exigiendo una cita previa? Pues los concesionarios de automoción, las estaciones para pasar la ITV, el centro de jardinería y viveros de plantas. No sé, esto de viveros de planta y centro de jardinería me parece un poco extraño que lo pongan, pero bueno. ¿Y cuándo puedo ir al mercadillo al aire libre? A partir de ahora se podrá instalar mercadillos siempre que sean al aire libre, pero la decisión última de los cuales queda a cargo del ayuntamiento, porque los mercadillos es algo que se gestiona a nivel de ayuntamiento. Pero la regla general es que el máximo del aforo, es decir, si antes se permitían 100 mercadillos, ahora solo sea el 25%, es decir, 25. Preguntas que a todos os interesarán la hostia. ¿En qué condiciones abren los lugares de culto religiosos? Porque sí, hay muchísima gente que está deseando ir a las iglesias. No es mi caso. Los lugares de culto religioso abren de nuevo sus puertas. Las iglesias o las mezquitas solo podrán congregar a 1/3 de su aforo previsto y se establecerán estrictas medidas de seguridad y distanciamiento. Bueno, creo que estas medidas no afectan porque yo las últimas veces que he ido a la iglesia, hace la de Dios, no había 1/3 del aforo ni de coña. Siguiente. ¿Podemos ir a un velatorio? Los velatorios podrán realizarse en todo tipo de instalaciones, ya sea públicas o privadas, con un límite máximo en cada momento de 15 personas en espacio al aire libre o 10 personas en espacios cerrados. Básicamente esto viene a hilar con la medida del número máximo de 10 personas para relacionarse socialmente. ¿Y los gimnasios? Que es algo que me habéis preguntado. La hostia, ¿qué cojones pasa con ellos? Bueno, tiene que hacerse en todo momento actividad individual y, para ello, habrá que solicitar cita previa. Es la medida adoptada para evitar acumulaciones y contactos. Tendrán un 30% del aforo, obligarán a un mínimo de 2 metros de separación y las duchas y vestuarios permanecerán cerrados en todo momento, una persona por entrenador. ¿Qué es lo que hará esto a efectos prácticos? Pues que muchos gimnasios decidan todavía no abrir porque con un 30% del aforo seguirán sin ser rentables y aparte esto de una persona por entrenador, sin vestuarios y 2 metros es muy complicado que lo cumplan. Por lo tanto, vaticino que muchos gimnasios van a seguir cerrados y por tanto generando pérdidas. ¿Y cuáles son las condiciones generales para practicar deporte en diferentes instalaciones? Vamos a verlo. Se podrá acceder a las instalaciones deportivas al aire libre, excepto a las piscinas y a las zonas de agua. Como hay libertad de movimiento en la provincia, isla o zona sanitaria que se encuentre en fase 1, cualquier persona podrá desplazarse los kilómetros que necesite para acudir a la instalación deportiva, siempre y cuando ésta pertenezca a la misma unidad territorial, es decir, dentro de tu región, comunidad, provincia, llámalo X. Una vez dentro se permitirá la práctica deportiva individual o aquellas que se puedan desarrollar por un número máximo de 2 personas, siempre que no mantengan un contacto físico y cumplan la distancia interpersonal de 2 metros.
La actividad requerirá la concertación de cita previa. ¿Puedo ir a un hotel? Está permitido ir a un hotel cuando éste se encuentre en la misma provincia de residencia. No se puede salir de la provincia. Las restricciones operan en las zonas comunes. Por ejemplo, está prohibido el uso de spas, gimnasios, miniclubs, zonas infantiles, discotecas o salones de eventos. Lo que sí se permite es el servicio de restauración exclusivamente para los clientes. Y yo me pregunto, ¿qué flujo de clientes va a tener un hotel en el que solo va a haber gente de su misma provincia? Por lo tanto, ¿para qué va a necesitar esa gente un hotel? Y que encima, si ese hotel pudiese abrir ciertos espacios como spa, bañeras de hidromasaje, aquellos que los tengan, otros servicios en general, quizás habría un motivo para ir. Pero si esos servicios siguen cerrados, ¿para qué alguien que ya tiene su casa va a ir a un hotel en su misma provincia si solo le ofrece una cama, por así decirlo? Por lo tanto, los hoteles seguirán cerrados. Las bibliotecas y los museos abren, lo único es que, por ejemplo, en las bibliotecas no puedes quedarte allí leyendo, tienes que cogerte el libro y llevártelo para tu casita. ¿Y cuáles son las condiciones para ir a actos, espectáculos y demás? Vamos a verlo, porque esto es muy interesante. Se podrá ir a teatros, cines u otros actos completando solo un tercio del aforo y siempre que el público pueda sentarse. Es decir, olvidaros de ir a conciertos, las fiestas del verano y todas estas cosas. En espacios cerrados el máximo será 30 personas y si es al aire libre, 200. Las salas tienen que reducir el número de butacas y evitar el paso de personas entre filas. Del mismo modo se hace hincapié en escalonar tanto la entrada como la salida. No se entregarán papeles o folletos y no se abrirán tiendas o cafeterías. Esto último como que se contradice con todo lo que hemos visto en el vídeo, pero bueno, no sé. El resumen básicamente es que olvidaos de las fiestas, olvidaos de los conciertos, discotecas y todo eso. Porque solo vais a poder estar sentaditos. Y hombre, ir a una discoteca, pedirte un cubata y estar sentado, pues, ¿qué quieres que te diga? ¿Hay novedades en los centros educativos y universitarios? Su apertura es solo para desinfectar y acondicionar, nada de dar clase. Es decir, van a abrir pero solo para realizar funciones administrativas, de profesorado y desinfección. Vosotros, si sois estudiantes, todavía no vais a ir a clase. ¿Se puede hacer turismo de naturaleza? Es decir, dar una vuelta por la montaña, sí, pero en grupos máximos de 10 personas. ¿Cómo afecta la fase 1 a la producción audiovisual? Algo que me llama curiosamente la atención, que hay un apartado para esto. Pero bueno, realmente no me sorprende, dado el aumento de las subvenciones que ha habido al cine español durante estos últimos días. Sí, lo ha habido. Y voy a hacer un vídeo en mi canal al respecto, así que suscríbete para verlo. Se retorna con medidas de seguridad, se pueden realizar rodajes en platós y espacios privados, así como en espacios públicos que cuenten con la correspondiente autorización del ayuntamiento. Y bueno, gente, estas son las preguntas más comunes que soléis hacerme y también las que yo he visto así un poco por internet. Espero haberos aclarado un poco la situación de esta fase. Si no, tenéis un vídeo en el que hablo un poco más en detalle sobre todo esto, que os lo dejaré por aquí. Y espero que os haya gustado, así que si es así, dale a like, suscríbete por favor, que me ayudas la hostia, y coméntame lo que te parecen estas medidas y hacia dónde crees que vamos con todo esto. Dicho esto, nos vemos en la próxima. Adiós.